Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos amigos de la red y compañeros estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a esta primera parte de lo que es la práctica docente 3 dirigida por el maestro Wilfredo del Rosario. Nosotras queremos hablarles sobre lo que es la didáctica de la literatura y sus principales aspectos en la historia. Le está hablando Clara Esther de la Cruz Barrera y a continuación está mi compañera Jordaniza Sabino. Bien, para hacer un poco de énfasis en lo que es la literatura de la didáctica de la literatura, que quisiera empezar diciendo, antes de entrar directamente con los autores, que la didáctica de la literatura, se puede considerar como algo bello. Así lo van a ir mencionando, o lo iremos mencionando a lo largo de nuestra presentación. ¿Por qué bello? Porque la belleza la podemos considerar como, o la podemos descubrir como un reflejo de lo que sentimos, de lo que somos y de lo que experimentamos. En este caso, podríamos decir que la literatura es un arte, es una creación que se plantea a través de las palabras escritas y la palabra recitada. A continuación queremos presentarle algunos objetivos que nosotras creemos son necesarios para el momento de plasmar o de ampliar este tema. Esos objetivos se los va a decir mi compañera. Bien, vamos a continuar con los objetivos y el primero de los objetivos que tenemos es aumentar la capacidad de aprender y el manejo de escenario del nivel educativo, aplicar nuevas estrategias en el momento de enseñar lengua y literatura, también conocer y aplicar la didáctica de la literatura en la enseñanza media, que es ahí donde se centra lo que es nuestro trabajo en práctica docente 3. Bien, vamos a tratar compañera que tiene los primeros ítems. Desarrollar sobre la didáctica de la literatura de la enseñanza media de José María Viqueira. Él plantea 3 esenciales a la hora de aplicar la didáctica. El primero es un concepto claro de lo que hay que enseñar, y el segundo, fin que se persigue con esta enseñanza y cómo llegar a conseguir la enseñanza. Entonces, dentro de estos puntos, él plantea que estos 3 vertientes traen, la primera parte es que el alumno de enseñanza media debe aprender literatura como algo plenamente integrado y surgido del mismo lenguaje. Se cree que la literatura hay que considerarla como lo que es una belleza, un arte, es decir, una creación de la belleza. Y en este punto van a coincidir varios autores en que la literatura es eso, es la creación de la belleza, y que se asemeja a otras artes por la misma razón. Es un medio expresivo, o sea, en su medio expresivo crea lo que es lo bello, lo bueno. El profesor también, tanto oficial como privado, de literatura en los centros de enseñanza media, pueden palpar la auténtica realidad de cada día con las cosas que suceden dentro de la materia, o que pueden suceder dentro de la materia. La primera actitud que hay que tomar, o que debe tomar el profesor, será la de huir de hacer un simple catálogo de nombres que aburren a todo momento al alumno. Es indispensable hacer que la clase verdaderamente amena, específica de la literatura, que no es una ciencia aplicada, sino una ciencia implicada en la vida y en las palabras, con las palabras.
papel esencial del maestro de literatura debe ser presentar a los alumnos otro flanco de la vida humana, otras ideas como la belleza, la creación, el idealismo, la satisfacción por las obras, por las cosas bien hechas, por la solidaridad. Esta idea a través de un texto se puede transmitir a través de un texto literario, puede iniciar el gusto por la literatura de muchos alumnos. Muchas veces lo que el maestro puede hacer con sus alumnos en una clase de literatura, de esto puede depender el amor o la capacidad que ellos manifiesten a la hora de meterse en un texto literario, de introducirse en una lectura buena. Voy a hablar acerca de la didáctica de la literatura y la literatura como educación literaria. Según el autor Cárdenas Páez, para el año 1999, el enfoque semántico comunicativo no es más que un conjunto de estrategias teórico-prácticas que son utilizadas en el ámbito educacional. Esas estrategias son fundamentadas, por un lado, desde una mirada semántica en relación con la didáctica entre lenguaje, pensamiento, realidad, a partir de 3 niveles de sistematización, los cuales son: el primero es conceptual, el segundo es lógico y el tercero es ideológico. Esto contribuye al pensamiento de las habilidades y conocimientos de cómo nos podemos expresar en una buena comunicación. Vamos a conocer también los 3 niveles o los niveles de comunicación. Entre los niveles de comunicación está el habla, el escuchar, el leer y el escribir. Correctamente, los contenidos literarios estaban destinados al aprendizaje, al análisis, a la interpretación y a la relación y creación de la literatura, definida como recreación de la realidad, conocimiento, comunicación y fuente de placer estético. Cuando nos habla de fuente de placer estético, nos habla como de una fuente de belleza estética, de belleza literaria y estética. La literatura es llevada a las aulas con un único objetivo, y es de mejorar las habilidades comunicativas. Esto se lee literariamente para comprender, mejorar, hablar de forma literaria, y fue concebida como una entidad cerrada que ofrece una interpretación de forma unánime a la cual se llega a través de una adecuada codificación. La pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de consolidar una tradición lectora. O sea, lo que buscan los maestros de literatura es que esos estudiantes adquieran una forma estratégica de hacer hábito de lectura, y no solamente hacerlo de forma temporal o momentánea, sino que eso prosiga de generación en generación. La pedagogía de la literatura también, esto no quiere decir que eso debe de ser un placer. Todo escrito literario deja muchas enseñanzas artísticas, sociales, culturales, entre otros. Lo que buscan solamente es mejorar lo que es nuestro lenguaje de una forma estética, espontánea, de una forma mejorada. Se busca que el alumno sea capaz de aprender a crear de lo estudiado, de lo aprendido, que ellos aprendan a reproducir de manera creativa. El profesor Pérez Gómez ha descrito que los modelos esenciales, especialmente se admite que la rentabilidad de la enseñanza es efecto
de la preparación y la personalidad del maestro. O sea que depende del maestro que los estudiantes despierten el entusiasmo por la creación de textos literarios y despierten el interés por indagar y estudiar, y no solamente limitarse a lo que le ofrecen, sino despertar el interés del alumno en los estudios de los textos literarios. Es la capacidad de comunicación y estímulo más importante, saber despertar la sensibilidad literaria del alumno y poseer la responsabilidad y el maestro Pérez Gómez nos ha dejado varios escritos en lo que podemos enriquecer o con lo que podemos aplicar una buena estrategia para la enseñanza de los textos literarios. Entre esos hay unos cuantos paradigmas. El primer paradigma es el prosagio producto. El segundo paradigma es el proceso producto. El tercer paradigma es el mediacional. Y el último paradigma es el ecológico. Agradecemos a todos los que en estos momentos están viendo esta presentación que hemos realizado acerca de la didáctica y la aplicación en las aulas. Bien, esperamos también que hayan aumentado la capacidad de aprendizaje en cuanto a la literatura y que volvamos a retomar lo antes tratado, que podamos reenfocar lo que es el amor por los textos literarios, por los poemas, por los cuentos y por la literatura. Agradecer al maestro Wilfredo del Rosario, que es quien nos ha motivado a crear este medio para que también la gente se empape de lo que es la literatura y lo que es la educación. Muchas gracias a todos.